Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy es un apasionado de la historia, que intenta hacer visibles hazañas muy humanas que han permanecido ocultas por diversas razones. Tenemos en nuestros micrófonos a Javier Santamarta del Pozo, autor de Siempre tuvimos héroes, editado por EDAF. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría hablar de un personaje que nos ha llamado muchísimo la atención. Su nombre es Fidel y su apellido Pagés, gracias al cual muchas futuras mamás, cuando se ponen de parto, pues han conseguido gritarle al médico: epidural, epidural. ¿Quién era este hombre y qué pasó con su descubrimiento? Pues sí, Víctor, te cuento que verdaderamente ha sido para mí un placer encontrar tantas figuras no tan conocidas que han dado tanto al mundo en general, como es el de este caso, como el de Fidel Pagés, un militar español, Huesca, que tocó de destino en un momento dado la guerra del Rif, la guerra de Melilla, y ante la realidad que se encontraban en esa situación además tan terrible como era cualquier guerra, pero en unas condiciones tan tremendas, pues le dio las vueltas a de qué manera se podía conseguir un tipo de anestésico, de qué manera se podía operar sin que fuera simplemente con el sistema de cloroformo o del éter, que incluso resultaba tan dañino, tanto más que la operación en sí. Y logró finalmente pues conseguir lo que él llamaba en principio la anestesia metamérica, que hoy conocemos todos como anestesia epidural, y que fue por tanto un invento español de un comandante militar médico, Fidel Pagés, como digo, que sin embargo fue tan desconocido que se llegó a apropiar de este invento un italiano, y ha tardado décadas en descubrir este personaje. Este médico tiene una anécdota con un importante militar fundador de la Legión, ¿no es verdad? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, bueno, él estaba, he puesto pues las situaciones en las que se han encontrado Fidel Pagés, pues hasta el cabo Noval, el Luis Noval, que también es un héroe también por todos conocido, o el fundador de la Legión, que tuvo efectivamente varias de las heridas en combate que tuvo, pues las tuvo ahí en África. Y bueno, pues Pagés pues fue seguramente uno de los que le trató. Hay las constancias por los archivos de aquel momento dado de todas las personas que pudieron pasar allí, y porque en aquel momento dado estamos hablando de un desastre que afectó a miles de soldados, miles de víctimas, y con uno de los que posiblemente se encontraría, pues efectivamente fue esa relación que tuvo pues con el que en aquel momento dado era el fundador de la Legión, y cuyas heridas pues fueron tratadas de manera casi milagrosa en aquel momento dado por este médico militar. El rey Alfonso XIII es el protagonista de otro de los capítulos que demostró una enorme generosidad durante la Primera Guerra Mundial. ¿Nos puedes explicar su enorme labor humanitaria? Sí, en aquel momento dado, cuando la Gran Guerra, nada más habían quedado dos países neutrales, España y Suiza. Claro, Suiza no tenía el peso específico que, pese a todo, pues España seguía teniendo. Y la contienda fue tan salvaje, tan brutal, que se rompieron todas las comunicaciones entre los bandos. Y claro, se empezó a producir una cantidad de muertos, de desaparecidos, de prisioneros, y no se conocía el paradero de los mismos. Y empezó a llegarles una serie de cartas a ese Palacio Real de Madrid, y ante el asombro de cuando les llegó pues esas cartas reclamando un poco la ayuda, la intervención de alguna manera del monarca que se había quedado al margen de aquella disputa familiar, en el fondo, que también fue esa Primera Guerra Mundial entre el Kaiser, entre el rey de Inglaterra, toda aquella locura que supuso la Primera Guerra Mundial. Entonces él tomó su empeño, además empeño personal, no quiso que se gastara medios del Estado, sino que utilizó los recursos y los ahorros propios que tenía la corona como tal y como había recibido él, para crear lo que se conoció como la Oficina Pro Cautivos, en la cual, bueno, pues se empezó
efectivamente a buscar a esos cautivos, a esos presos, a esos prisioneros de guerra, mediar por ellos, encontrar dónde estaban y ponerlos en contacto con las familias. Se llegó luego incluso a llevar a ayuda propia. Bueno, ahí ya se involucró pues tanto los diplomáticos que había en las zonas, algunos militares que fueron ahí a revisar la situación de los prisioneros o en qué estado estaban, que por cierto uno de los que fue también fue Fidel Pajes también. Curiosamente la historia a veces tiene estas coincidencias, y bueno, fue tan celebrado esta acción que fue nominado al Premio Nobel de la Paz, nada menos. ¿Y por qué se quedó sin premio? ¿Se sabe? Pues en aquel momento dado hubo otra organización que es verdad, como decíamos, suiza, que bueno, pues ya sabemos que a partir de Henri Dunant, él fue el fundador de la Cruz Roja. La Cruz Roja pues establece su sede en Suiza, y también surge ese Comité Internacional de la Cruz Roja que se encarga precisamente del tema de los prisioneros. El Comité Internacional de la Cruz Roja pues es verdad que tiene y ha tenido un prestigio internacional, que al final fue a quien se le otorgó ese premio Nobel. Lo que pasa es que el Comité Internacional de la Cruz Roja era su labor, por decirlo así, era lo que tenía que hacer. Sin embargo, al rey nadie le había dicho que hiciera nada. O sea, y la labor, en este caso de España, los españoles representados en la figura del rey, fue reconocida internacionalmente, pero sin embargo, pues estas cosas de que no tuvimos luego la suficiente influencia o porque fue la razón por la que no se le quiso finalmente conceder, pese a estar nominado. Y bueno, el recibimiento que luego tuvo el rey a la llegada a Francia, un país republicano, evidentemente al Reino Unido, fue tremenda, y fue gracias precisamente a la labor realizada durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues yo creo que este episodio de la historia, desde luego, aviso a nuestros cineastas, podía servir para hacer alguna película. Por otra parte, todos recordamos con cariño tanto la película como la serie de televisión sobre la guerra del Vietnam titulada MASH. Pero lo que no sabíamos es que cuerpos médicos del ejército español... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.